Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Bueno, vamos a seguir entonces donde nos habíamos quedado. Voy a presentar mi pantalla de nuevo. Bueno, entonces estamos en este tema de selección de bombas. Vimos una clasificación global de las bombas. Vemos que grandes grupos de bombas van a ser de desplazamiento positivo y estas que son cinéticas. Específicamente, pues las centrífugas son las que vamos a analizar en más detalle. Entonces vamos a ver cuándo escoger una de estas bombas y por qué, ¿cierto? Porque eso es una pregunta que puede ser importante. Es decir, yo tengo un proceso, cualquiera que sea, y necesito saber en qué momento escoger qué tipo de bomba. Entonces, eso va a estar marcado por la carga y el caudal que necesite administrar. Entonces, miren, en esta gráfica vamos a hacer ese análisis de cuándo puedo utilizar una bomba cinética y cuándo una bomba de desplazamiento positivo. Entonces, miren, aquí están, digamos, los grandes grupos de bombas que acabamos de describir, al menos de forma cualitativa, y tenemos dos ejes. Este eje es la carga total en pies y este eje es el flujo, galones por minuto. Entonces, esta carga total en pies es el HA. El HA. Es decir, este HA va a ser la carga de la bomba calculada con la ecuación general de la energía. Y este flujo va a ser simplemente el caudal. Entonces yo tengo dos valores que tengo o puedo calcular tranquilamente de un proceso cualquiera. Eso va a estar determinado por el mismo proceso. Entonces, dependiendo en qué punto se me ubiquen sobre esta gráfica, esa característica o ese requerimiento del sistema, pues yo voy a seleccionar una bomba u otra. Miren, si ustedes observan acá, esta parte, digamos, de acá abajo, que correspondería a las bombas centrífugas, sería toda esta zona de acá. Esa zona está caracterizada por tener cargas que no son muy altas. Miren que las cargas máximas aquí están como por el lado de los 1000 y flujos que van desde los pequeños hasta los altos. Flujo de 10 galones por minuto hasta incluso 100.000 galones por minuto, que eso es una cantidad pues impresionante. Entonces, estas bombas centrífugas que están acá, en esta zona que marcamos en verdecito, son las bombas que industrialmente se suelen utilizar, porque industrialmente las cargas no son muy grandes, la carga de la bomba no va a ser excesiva, pero sí va a requerir manejar caudales entre caudales pequeños y grandes. Entonces miren que las bombas centrífugas cubren ese rango amplio de cargas pequeñas y caudales de todo tipo. Entonces ahí van a estar esas bombas centrífugas dominando como esa parte pues como de la gráfica. Ahora miren esta zona de acá, la zona la voy a marcar en azul, esta zona, voy a marcarla acá en azul. Esta zona es dominada por las bombas de desplazamiento positivo. Característica que tiene esta zona azul, que son flujos no muy altos, miren, van como hasta, por aquí sería como que 500, 600 galones por minuto, pero las cargas pueden ser excesivamente altas. Son cargas de incluso de 10.000 y aquí rondar los 100.000, de 10.000, aquí puede ser tranquilamente, esto está en escala logarítmica, aquí puede ser tranquilamente 50.000 pies de carga. Entonces, cuando yo tengo una carga supremamente grande y un caudal no tan grande, lo recomendable es utilizar una bomba de desplazamiento positivo. De ahí que en aplicaciones, por ejemplo, como filtración, una filtración, la carga es supremamente grande porque hacer pasar un fluido a través de las membranas
más la torta que se genera durante el proceso de filtración, genera cargas supremamente grandes. Pero los caudales en una filtración son pequeños, ¿cierto? Yo no esperaría tener miles de galones por minuto en un proceso de filtración. Los procesos de filtración son a caudales pequeños. Sin embargo, las cargas son supremamente grandes. O por ejemplo, esas bombas se usan en equipos de HPLC, por el ejemplo que estamos haciendo ahorita, de HPLC. HPLC es una técnica cromatográfica, de cromatografía líquida de alta resolución. Acá los caudales tranquilamente puede ser 1 mililitro por minuto. Entonces son caudales supremamente pequeños en el HPLC. 1 mililitro por minuto es nada. Son goticas por minuto. Sin embargo, tranquilamente la caída de presión en un HPLC puede ser de unos 3000 PSI. La presión que hay que ejercerle entre la entrada de la columna y la salida de la columna. Es una cantidad enorme de presión. Eso va a implicar una carga enorme para la bomba. Entonces, claro, cuando uno observa equipos de laboratorio, lo que encuentra son casi siempre bombas de desplazamiento positivo, de pistones, de engranajes, peristálticas. Mientras que si observa aplicaciones industriales, lo que vamos a encontrar en su mayoría son bombas centrífugas, porque lo que es de laboratorio se caracteriza por tener cargas altas, caudales pequeños, mientras que la aplicación industrial se caracteriza por tener cargas pequeñas y caudales altos. Entonces ahí ya uno con eso tiene como una guía de mano para identificar qué tipo de bomba va a necesitar, ¿cierto? Si el caudal es muy grande, casi siempre va a necesitar una bomba centrífuga, porque miren que estas reciprocantes o rotatorias no cubren los rangos grandes, ellas no son capaces de administrar caudales grandes, ellas no son buenas para eso. Y por el contrario, las bombas centrífugas no son buenas para trabajar a cargas grandes en caudales pequeños. Entonces, cada una tiene como su nicho de funcionamiento, por así decirlo. Entonces esta gráfica nos muestra pues como esa guía que debemos tener en consideración para que lo tengan en cuenta. Ahora, si hablamos del desempeño de las bombas, hablemos primero de estas bombas que son bombas de desplazamiento positivo. Uno observa, por ejemplo, en el caso de las bombas recíprocas, ¿y cuáles eran las recíprocas? Una bomba de pistón, una bomba de, por ejemplo, de diafragma. Esas fueron las dos que vimos de desplazamiento positivo. Recíprocas. Ellas tienen un desempeño más o menos así. Imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos una bomba y que tiene un solo pistón. Entonces, este pistón, digamos, va a tener sus dos movimientos. El movimiento de escape y el movimiento de admisión. Entonces, cuando tenemos una bomba con un solo pistón, lo que vamos a observar para el flujo volumétrico es que cuando está haciendo la descarga, pues el flujo volumétrico se comporta de esta manera. Hay un pico de volumen, luego se detiene, y cuando está haciendo la admisión del líquido, es decir, la succión, pues no hay flujo. Luego, cuando vuelve y hace la descarga, el escape, vuelve y genera un pico de flujo, y luego cuando está haciendo la succión, vuelve y no hay nada, no hay flujo. Entonces lo que observa uno es que esas bombas, si tiene un solo pistón, funciona como por chorros. Un chorro, otro chorro, otro chorro, otro chorro, y así va funcionando, ¿cierto? Que eso no es lo más usual. Ahora, cuando uno tiene una bomba de esa misma, por ejemplo, de pistones, pero en este caso ya tiene dos pistones, estos pistones van a estar desfasados, por así decirlo, 180 grados. Es decir, cuando este está haciendo el escape o está haciendo la descarga, este está haciendo la succión y viceversa. Cuando este estaría haciendo la succión, este estaría haciendo la descarga. Entonces lo que observa uno es que ya el flujo volumétrico pues va a ser más continuo. Aquí donde originalmente no había nada, pues el otro pistón
va a estar haciendo ya la descarga. Aquí hay uno está haciendo descarga y otro succión. Miren que aquí está y se van intercambiando. Cuando este descarga, este hace succión. Y aquí este está haciendo succión y este descarga. En todo caso, el flujo volumétrico se va a ver ya como picos más como estos, ¿cierto? Así. Ahora, igual el flujo va a ser un flujo como palpitante, por así decirlo. Un flujo que se observa como que tiene picos de flujo y valles de flujo. Tiene lugares en los que va a haber más flujo y luego menos flujo, más flujo, menos flujo. Y va a ir oscilando más flujo, menos flujo, más flujo, menos flujo. Si yo quiero que el flujo sea más continuo, debo agregar más pistones. Por ejemplo, una bomba de pistones. Le agrego yo otros 2 pistones, por ejemplo, y que estos dos trabajen, por ejemplo, todos van a estar desfasados, en este caso ya 90 grados. Entonces ya, mientras este está haciendo la admisión, este está haciendo el escape, este está haciendo la admisión, pero estos dos van en estados intermedios, ni admitiendo ni escapando, van en medio de la admisión y el escape. Van a estar desfasados cada uno 90 grados. ¿Eso qué va a hacer? Que aparezcan aquí otros puntos, digamos, de máximo flujo. Y al final lo que uno observa es que el flujo se hace más constante. Entre más pistones tenga, o entre más membranas tenga, si es una bomba de diafragmas, pues más homogéneo va a ser ese flujo. Normalmente, por ejemplo, en HPLC, lo que se usan son bombas cuaternarias. Se llaman así, bombas cuaternarias, porque tienen 4 pistones. Cuando ustedes miran la descripción en algún artículo científico, en alguna parte, se utilizó un HPLC de tal marca que tiene una bomba cuaternaria de tantos mililitros por minuto. Cuando dicen que es una bomba cuaternaria es porque tiene 4 pistones, ¿cierto? En ese caso particular. Se utilizan un montón en tecnologías como esa, en análisis químico en los laboratorios, equipos que hacen análisis y necesitan un flujo, van a tener bombas de desplazamiento positivo. No necesariamente de pistones, algún tipo de bomba de desplazamiento positivo. Pero ese es el desempeño, ¿sí ven? Es un desempeño supremamente simple. Por cada oscilación que hace un pistón, pues entrega cierto volumen y se acabó. Si oscila más rápido el pistón, pues va a entregar más flujo. Si oscila más lentamente, va a entregar menos flujo. Son bombas supremamente sencillas en su funcionamiento y en su desempeño. No tienen pues como mucho problema. Ahora, si miramos las bombas rotatorias, que también son de desplazamiento positivo, pero en este caso los elementos rotan, como son bombas de engranajes, de aspas, de tornillos y todas las demás. Estas son una gráfica de desempeño típica. Entonces vamos a mirar qué hay aquí, ¿cierto? Hay varias cosas. Miren, este eje es la presión de descarga, es decir, cuánta presión me entrega la bomba en el puerto de descarga. Y aquí es cuánto caudal puede administrar la bomba a la vez. Y por este lado es otro eje. Miren, este eje es de eficiencia y de potencia. Entonces va de 0 a 100 para la eficiencia, ¿cierto? Que la eficiencia asociada. Entonces, si uno observa el comportamiento de este tipo de bombas, son supremamente sencillas también. Miremos en el caso particular, por ejemplo, de la potencia de entrada. Pero lo voy a dibujar más bonito porque es que ahí me quedó muy feo. Que sería esta línea amarilla. Miren que la potencia de entrada es una función lineal de la caída de presión que yo necesite en el sistema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si la caída de presión es muy grande, como en este caso que son 2000 psi, pues obviamente voy a necesitar más potencia. Entre más presión necesite, entre más presurizado necesite el fluido, más potencia voy a requerir. Y pues si el fluido quiero que esté menos presurizado, pues simplemente voy a necesitar menos potencia. Y se acabó, ¿cierto? Es una función lineal. Aquí no hay mucho que hacer. Fácil. Ahora, miren la capacidad. La voy a marcar aquí
en este otro color que sería azul. La capacidad de la bomba, a medida que la caída de presión entre la entrada y la salida aumenta, la capacidad disminuye, pero también disminuye de forma lineal y disminuye muy poco. Miren, aquí sería más o menos unos, aquí en este punto, por ahí unos que es 30, 35, 40, por ahí unos 43, en ese caso particular de esta bomba, unos 43 galones por minuto, cuando la caída de presión es la mínima. Y en la máxima caída de presión, pues cae hasta este punto, que son unos 35 galones por minuto. En realidad la capacidad no cambia mucho. Para un rango tan amplio de presión, 3.0 y 2000 psi es un rango supremamente grande. La bomba va a estar trabajando a un caudal más o menos constante, 35-43 no es mucha la diferencia. De la capacidad de una bomba rotatoria se ve afectada levemente por la caída de presión, pero es un fenómeno pues que es relativamente pequeño, no es mucho lo que le varía la capacidad. Fijémonos en esta otra, que sería esta, la eficiencia conjunta. Esta eficiencia conjunta es simplemente la eficiencia, ¿cierto? Eficiencia como tal. Es decir, cuánta energía que yo le estoy entregando como electricidad a la bomba se me convierte en energía directamente al fluido. Eso es la eficiencia conjunta. Es una división entre la energía que realmente le llega al fluido sobre la energía que yo le estoy entregando a la bomba. Si ustedes se fijan, estas bombas no son muy buenas trabajando en la zona de bajas presiones. En esta zona de acá, la eficiencia cae muy rápidamente. Es decir, no vale la pena trabajar una bomba de estas rotatorias con una caída de presión menor a 500 psi, porque va a ser supremamente mala la eficiencia. A medida que yo disminuyo la caída de presión, miren la eficiencia cómo me cae. Ella viene a ser buena, digamos, una cosa que me funcione bien en esta zona. Miren que aquí la eficiencia ya no cambia mucho, pero corresponde a las zonas de altas presiones. Y eso digamos que va en concordancia con lo que hablamos ahorita, que decíamos que estas bombas son útiles cuando la caída de presión, la carga de la bomba es alta. Si la carga de la bomba no es muy alta, es mejor utilizar una bomba centrífuga, que aquí va a tener una eficiencia mucho mejor. O sea, vuelvo y repito, estas bombas no son prácticas, no son útiles cuando la caída de presión en el sistema no es muy grande. Entonces, ahí tenemos, miren, esto sería, digamos, lo que uno encontraría en el catálogo de una bomba, y pues ya uno, dependiendo la caída de presión que necesite y la capacidad que necesite, pues ubicaría si la bomba le es conveniente o no. Si cae en la zona de eficiencia buena, una eficiencia alta por encima del 80, miren, aquí esta zona roja, bueno, esa zona amarilla, es por encima del 80% de eficiencia, que es muy buena. Y pues ya uno dice, bueno, esta bomba sí me sirve, me cumple con el caudal que necesito, la caída de presión me cumple y la ubico y ya la pongo a funcionar. Eso con bombas rotatorias. Digamos que aquí el análisis o el cálculo es mínimo, es mirar en el diagrama de desempeño de la bomba y ver si me sirve o no. Si no me sirve, busco otra bomba. Puede ser del mismo catálogo, otra denominación o simplemente cambio de marca y miro a ver si hay otra bomba que me va a funcionar pues con ese objetivo. El comportamiento de estas bombas es muy sencillo. Miren que casi todos los comportamientos son lineales. Tanto esta potencia de entrada como la capacidad se comportan de forma lineal. Ahora, vamos a ver las bombas las bombas centrífugas, que son muy diferentes en el comportamiento a estas bombas rotatorias o incluso a las otras que eran recíprocas. Estas bombas van a tener unas características bien particulares y por eso vamos a hacer mucho énfasis en las bombas centrífugas, porque son más difíciles de calcular, que sería este caso, bombas cinéticas.
Entonces vamos a hacer un paralelo entre lo que son bombas rotatorias. Miren que ellas tienen acá, sobre todo pensando en la eficiencia, miren que tienen una zona donde la eficiencia es supremamente buena y no tiene un máximo claro, ¿cierto? Esto, a medida que me acerco al delta de P más grande, pues la eficiencia se vuelve como asintótica. Aquí podría uno decir que está un poquito por debajo de los 90% de eficiencia, pero la eficiencia ya se vuelve casi que constante para delta de P grandes, para una bomba rotatoria, ¿cierto? Pero si miramos en el caso de una bomba cinética, sería esta curva. Miren que la eficiencia claramente tiene un pico. Aquí, en este punto, hay un pico de eficiencia, es decir, un máximo de eficiencia. Y eso hace que las bombas cinéticas requieran unos cálculos muy precisos para poder que esa bomba quede en su zona de máxima eficiencia. Porque si no, yo instalo la bomba, me funciona muy bien, todo el proceso cumple, pero si yo la ubico, por ejemplo, en esta zona y no en esta, aquí estoy perdiendo plata, la que ustedes alcancen a imaginar. Y miren, pasamos de tener una eficiencia cercana al 60% a una eficiencia que está por debajo del 40%. Todas esas ineficiencias se convierten en pérdida económica, porque el proceso sí se lleva a cabo, yo transporto el caudal que necesito, pero ¿qué pasa con la energía que estoy consumiendo? Es excesiva, es más de la que realmente necesitaría si hubiera escogido bien esa bomba. Entonces el tema de que las bombas cinéticas tengan un pico de eficiencia muy marcado y no es justamente coincide con uno de los extremos del funcionamiento, hace que estas bombas requieran unos cálculos mucho más precisos y más específicos. Porque volviendo a la situación anterior acá, miren que yo puedo escoger esta bomba en una zona muy amplia. Aquí, para todas estas caídas de presión entre 1000 y 2000, la eficiencia está por encima del 80. O sea, si yo me muevo en este rango de caídas de presión, lo que voy a experimentar en eficiencia es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y miren, estamos entre 1000 y 2000 PSI. Y la capacidad, si ustedes observan acá, no cambia mucho. En ese mismo rango, la capacidad se me está moviendo más o menos entre este valor y este valor, que sería como entre 35 y 38 galones por minuto. Si ven que no cambia mucho, de 35 a 38 galones por minuto, tengo una eficiencia por encima del 80 y puedo administrar caídas de presión entre 1000 y 2000 PSI, lo que es una cosa impresionante. Es una caída de presiones muy grandes. Porque miren que la presión atmosférica, digamos, al nivel del mar son apenas 14, póngale 15 PSI, son 14,7, 15. Entonces, de hablar de 1000 a 2000 PSI son cientos de atmósferas, son un montón de atmósferas, son presiones muy grandes. Pues para administrar todo este rango de presiones, el caudal casi no me cambia de 35 a 38 más o menos, y la eficiencia tampoco me cambia mucho, ¿sí ven? Va más o menos por encima del 80 todo el tiempo para una bomba rotatoria. Mientras que si miramos esto por acá, en una bomba cinética, miren que el rango, un rango bueno diría uno que es acá cercano al 60, sería más o menos como en esta zona. Y acá. Miren que la carga no cambia mucho. Acá si uno mira la carga para estos puntos, este punto más bajo correspondería como acá, y el punto más alto sería este, correspondería como por acá. Es decir, la carga, que la podemos mirar como presión sobre peso específico, podría ser, miren que es un rango muy estrecho. Aquí podría ser como de 140 a 148. Muy pequeño. Es un rango de carga muy pequeño. Mientras que el otro me podía administrar cargas traducidas a presiones entre 1000 y 2000 PSI. Este me puede administrar cargas supremamente pequeñas acá. Muy pequeñitas. Para que la eficiencia sea buena, ¿cierto?
porque si yo me alejo de este rango, miren que a medida que me alejo de ese rango ya la eficiencia cae un montón por cualquiera de los dos extremos del rango. Y aquí los caudales que se pueden administrar pues sí son un poquito más amplios. Miren, esto son caudales entre 1600 a 2200 más o menos. O sea que las bombas cinéticas me sirven más para tener caudales variables, pero con caídas de presión más o menos iguales. Y las bombas de desplazamiento positivo que vimos arriba sirven más para manejar caudales más o menos constantes con caídas de presión grande. Por de ahí que el funcionamiento sea bien característico de cada tipo de bomba, ¿cierto? Entonces estas bombas cinéticas requieren un cálculo muy particular para poder que durante el diseño yo quede aquí, justamente en este rango donde la bomba tiene una eficiencia más alta. Si yo diseño y la bomba no me queda en la máxima eficiencia, tengo que buscar otra bomba. La bomba no me sirve. Porque si instalo esa bomba en un rango, por ejemplo, como este, voy a estar perdiendo plata en energía eléctrica, ¿cierto? Durante toda la operación, la vida útil de esta bomba, va a perder plata. Entonces, estas bombas cinéticas requieren un cálculo muy preciso, al contrario de las bombas de desplazamiento positivo. Esas no. Esas tienen un rango muy amplio de operación y una eficiencia muy buena en todo ese rango. Por eso esas no se calculan pues como con tanta precisión. Otra observación que es importante hacer acá es la siguiente, que esta línea que estoy marcando en verde acá es la carga que la bomba es capaz de administrar, o entendiendo carga como HA, ¿cierto? El HA que calculamos con la ecuación general de la energía. Miren que para caudales bajitos como de 500 galones por minuto, esta bomba en particular, que puede ser cualquier bomba, después vamos a mirar catálogos, es capaz de administrarme cargas hasta de un poquito más de 150 pies. Pero si yo empiezo a aumentar ese caudal, por ejemplo a 2500 galones por minuto, la misma bomba ya no es capaz sino de administrarme cargas de unos 50, aquí serían 75, por ahí unos 80 pies. Es decir, a medida que yo aumento la capacidad de la bomba, es decir, el caudal que me está entregando, esa bomba va a ser cada vez menos capaz de administrar carga. Y esta es la curva que nos describe ese comportamiento. Va a llegar un punto donde el caudal sea tan grande, que sería este, y acá, donde la bomba no va a ser capaz de administrar nada de carga. Obviamente este punto no es un punto donde queramos operar la bomba. Ahí no es. Sino puntos por acá, en esta zona verde que tenemos por acá. Más bien alejados del cero pues de carga. Entonces uno tiene que calcular la carga y conocer la capacidad que necesita de la bomba para poder ubicar la bomba específica que necesita. Último comentario de acá, de esta gráfica. Miren la potencia. La voy a marcar acá en rojito. A medida que yo aumento la capacidad de la bomba, es decir, el caudal que estoy administrando, que estoy entregando, pues obviamente la potencia aumenta. Pero miren que ahora ya no es lineal, como lo eran las bombas de desplazamiento positivo. Aquí tiene una función diferente. La función tiene curvatura, pero no es lineal. Ninguna de las gráficas de una bomba de cinética es lineal. Entonces esto, vuelvo y repito, pues hace que estas bombas requieran un cálculo muy preciso para poder que queden en una zona de alta eficiencia y que sí sean capaces de administrar la carga y la capacidad que yo tengo de mi sistema en particular. Entonces eso es lo que vamos a discutir. ¿Cómo hacemos para seleccionar una bomba que me quede con la máxima eficiencia posible y que sea capaz de administrar la carga y la capacidad que yo tengo en mi sistema? Eso va a ser, digamos, las preguntas fundamentales que van a direccionar el resto de las clases que vamos a tener. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien?
Muy bien. Continuando por acá. Estos son comentarios que ya habíamos hecho antes, pero es haciendo énfasis en solo la carga. La carga acá de la bomba, cómo va a ser dependiente de la capacidad, es decir, del caudal. Entonces yo puedo operar mi bomba solo sobre un punto que esté sobre esta línea verde, nada más. La bomba solamente me va a dar, eh, digamos, para cierto caudal que tenga, me va a dar cierta carga, pero va a tener que estar sobre esta línea. Por ejemplo, si yo tengo una capacidad de 100, de 1000 galones por minuto, ella va a ser capaz de administrar máximo 150 pies de carga. Cualquier punto que esté por encima de esto, ella no va a ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, si mi sistema, yo tengo que transportar 1000 galones por minuto, pero lo tengo que hacer con una carga de 200 pies, esta bomba no va a ser capaz. Simplemente se va a quedar pegada. O lo que va a hacer es que va a entregar un caudal más pequeño, ¿cierto? O simplemente no hace el trabajo. De ahí que seamos, digamos, conscientes de que necesitamos ser muy precisos en los cálculos. Por ejemplo, caso particular, digamos que la carga del sistema que calculamos, esta carga es el HA, ¿cierto? Entonces HA, ya nosotros sabemos calcular HA con la ecuación general de la energía, nos dio de 100 pies. Les voy a ubicar acá los 100 pies. Ahí está, más o menos 30 metros. Y resulta que yo quería operar ese sistema a 2000 galones por minuto. Entonces, lo que me voy a encontrar es que este punto no está dentro de las cosas que puede hacer la bomba. ¿Sí ven? Una carga de 100 pies y 2000 galones por minuto está por encima de lo que ella es capaz de hacer. ¿Sí ven? Ella es capaz de hacer hasta esta curva. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Una es que si yo mantengo la carga, entonces la bomba va a ser capaz de entregarme esta capacidad. Vemos que aquí es 1500, aquí serían por ahí unos 1800. Entonces yo esperaba 2000 galones por minuto. Cuando pongo a operar la bomba, me va a entregar solo 1800. Eso es una opción. La otra opción que también puede ocurrir es que si yo tengo los 2000 galones por minuto, voy a tener entonces una carga máxima de unos 80 pies. Esta es menos usual, porque la carga del sistema va a ser propia de lo que va a ocurrir allí. O sea, no va a depender de la bomba. Esta es la carga que yo necesito. Pero nunca voy a tener los 2000 galones por minuto y los 100 de carga. Eso no lo puede hacer la bomba. Me va a dar cualquier otra cosa. Puede bajar un poquito el caudal y un poquito la carga para encontrar un punto intermedio por acá, por ejemplo. Ubicar un punto aquí donde la carga sea un poquito menor y el caudal también sea un poquito menor, o simplemente mantener la carga y bajar el caudal, pero jamás me va a ubicar este punto porque está por encima de lo que la bomba puede hacer, ¿cierto? Eso es como el comentario acá con esta gráfica. Y finalmente, para que terminemos por hoy, vamos a ver que estas bombas centrífugas no son las más eficientes. Normalmente las bombas centrífugas como máximo tendrán una eficiencia del 80. Y eso que vamos a ver, que en los catálogos comerciales, normalmente las eficiencias van a estar por debajo del 60, máximo 65%. Pero estas bombas no son muy eficientes que digamos. Uno dirá que no, porque uno es muy exigente, ¿cierto? 60%, no, eso es muy bajito, una eficiencia del 60%. Pero si uno la compara, por ejemplo, con un motor de combustión, no sé si ustedes han mirado cuánto es la eficiencia, por ejemplo, de un motor normal que funciona con el ciclo de Otto, que es el de la gasolina, el de los carros y motos pues convencionales. Un motor de esos puede estar entre un 30
a un 45% de eficiencia. Estamos hablando de un motor de gasolina que estamos utilizando todo el mundo a toda hora, en todas partes. Esta es la eficiencia de un motor de gasolina, combustión. Lo pueden mirar en el libro de termodinámica de Engel, cuando hablan del ciclo de Otto. Mencionan las eficiencias y son eficiencias isentrópicas. Es decir, son las eficiencias máximas de los ciclos cuando se asume que son reversibles. O sea, son las eficiencias absolutas, es decir, de ahí por encima no hay nada. Entonces, ya luego hablar de una bomba que tiene 60% de eficiencia, uno dice, bueno, está buena la eficiencia, no es que sea tan mala. Cuando la compara uno con algo que está funcionando todo el tiempo y que es así de malo, ¿cierto? Porque esto de la eficiencia es supremamente mala. Obviamente, si uno la compara con un motor eléctrico la eficiencia puede ser un 90-95%. Pero ya eso es otra cuestión supremamente diferente, ¿cierto? Un motor eléctrico es casi que el tope de las eficiencias en ese tipo de dispositivos que convierten energía en energía eléctrica, por ejemplo, en potencia. Una bomba no, una bomba 60, 80, pero vamos a ver que están alrededor del 60%. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta acá yo creo que podemos llegar por hoy. Y ya pues cuando volvamos, retomamos, repasamos rápidamente qué es todo esto que estamos discutiendo y nos adentramos ya en la parte pues, de características específicamente de las bombas, analizamos estos diagramas y vamos a hacer un ejemplo integrador de cómo escogemos una bomba. Pero eso entonces cuando retomemos las clases. ¿Dudas hasta acá? Profe, muchas gracias. No, con todo el gusto. Bueno, pues nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que la semana entrante no hay clase. Listo, Profe, profe. gracias. Gracias. Chao. Feliz tarde para todos. Igualmente.